Tiempo de Cuaresma. Día 8. En el desierto, Dios está cerca de nosotros. En su biografía La larga soledad, Dorothy Day cuenta cómo, poco después de su conversión al catolicismo, tuvo que pasar un tiempo de doloroso desierto. Su oración en aquellos momentos fue desgarradora, desnuda. Describe cómo quedó al descubierto su impotencia, derramando su confusión, sus dudas, sus temores y sus tentaciones de amargura y desesperación. En esencia, le dijo a Dios: he renunciado a todo lo que siempre me daba apoyo para confiar en ti. No me queda nada. Tienes que hacer algo por mí pronto. No puedo seguir con esto por mucho tiempo más. Ella estaba, bíblicamente hablando, en el desierto, sola, sin apoyo, impotente ante un caos que amenazaba con engullirla, igual que Jesús en el desierto y en Getsemaní. Pero Dios envió ángeles para servirlo. Dios concedió a Dorothy la estabilidad en medio del caos. Regresó a Nueva York y esa noche, mientras caminaba hacia su departamento, vio a un hombre sentado. Su nombre era Peter Maurin. Juntos comenzaron el movimiento Trabajadores Católicos. No debe sorprendernos que su oración haya tenido semejante resultado. La Escritura nos asegura que el desierto es el lugar donde Dios está especialmente cercano. En el desierto estamos expuestos. Ahí somos vulnerables a sentirnos abrumados por el caos y las tentaciones de todo tipo. Pero debido a que estamos despojados de todo lo que normalmente nos sostiene, es también un momento privilegiado de gracia. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos indefensos, estamos más abiertos. Por ello, el desierto es a la vez lugar de caos y lugar de cercanía con Dios. El pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa misericordia, borra mi delito. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Lucas 11:32. Late una gran amargura en estas palabras de Jesús. Los ninivitas habían pecado, pero con la predicación de Jonás hicieron penitencia y cambiaron de vida, mientras muchos hijos de Israel han rechazado no a un profeta, sino al Hijo de Dios. El pecado del orgullo impide creer en Dios, aceptar su palabra, seguir su ley. También ahora el pecado invade todo el mundo y es la raíz de todos los males que aquejan a la humanidad y despedazan a la Iglesia. Y sin embargo, mientras el hombre, abusando de su libertad, se aleja voluntariamente de Dios, el Señor no cesa de llamarlo de nuevo, de invitarle al retorno. Los caminos del Señor son caminos de amor infinito. Él llama al hombre a participar de su vida divina, a vivir en comunión íntima y personal con Él. Los caminos del hombre pecador van en dirección completamente opuesta, rechazan el amor, rompen las relaciones de amistad con Dios. Estas son las consecuencias del pecado mortal. Pero no es solo esto. El pecado es una disminución del hombre mismo que le impide conseguir su propia plenitud. Plenitud que él puede conseguir solo en la comunión con Dios, única fuente de vida, de caridad y de gracia. Dios, que es la causa de todo ser, ha de estar presente también en el pecador, pero no está presente en él como Padre, como huésped, como Trinidad que se ofrece al hombre para ser objeto de conocimiento y de amor. Por ese camino, el hombre, creado para ser el templo vivo de la Trinidad, se hace incapaz de vivir en sociedad con las tres personas divinas.
se cierra el camino de la unión con Dios y obliga a Dios a romper toda relación de amistad. Y todo esto porque prefiere el bien limitado y caduco de una miserable criatura, de una satisfacción egoísta, de un placer terrenal al bien supremo. Ahí está la malicia del pecado. Repudiar el don de Dios, traicionar al Creador, al Padre y al amigo. La historia, en todas sus páginas, documenta los desastrosos efectos del pecado. Un solo pecado transformó en un instante a Lucifer de ángel de luz en ángel de las tinieblas y en eterno enemigo de Dios. Un solo pecado desposeyó a Adán y Eva del estado de amistad con Dios, privándoles de todo don sobrenatural y preternatural, condenándoles a la muerte y arrastrando en su desgracia a toda la humanidad. Pero más fuerte aún que estos hechos es la pasión de Jesús, lo que nos revela la enorme malicia y la fuerza destructora del pecado. Los miembros desgarrados de Cristo, su dolorosísima muerte en la cruz, proclaman que el pecado es una especie de deicidio. El Hijo de Dios, por causa del pecado, se ha convertido en varón de dolores, herido de Dios y humillado, herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Isaías 53, del 3 al 5. Y como respuesta a esa malicia, Cristo ha abrazado voluntariamente la muerte por la salvación del hombre pecador. Cordero inocente, con su sangre derramada libremente, nos ha merecido la vida, y en él Dios nos ha reconciliado consigo mismo y entre nosotros, y nos ha sacado de la esclavitud de Satanás y del pecado. Jesús no ha excluido a nadie de los beneficios de su obra redentora. Dirigiéndose a la misma generación que le rechazaba, Jesús decía: «Esta generación busca una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás». Lucas 11:29. Como Jonás, que después de pasar 3 días en el vientre del pez, fue devuelto a la tierra y mandado a predicar a Nínive, así Jesús, después de estar 3 días en el sepulcro, resucitará de la muerte para dar vida a todos los que crean en él. La muerte y la resurrección de Cristo son la señal más espléndida de su amor para con los hombres pecadores, y al mismo tiempo la máxima prueba de su divinidad. Quien acepte a Cristo se salvará, podrá lavar los pecados en su sangre redentora y resucitar en él a una vida nueva. Hay, sin embargo, muchos que siguen rechazando esta señal y buscando otras, y por eso permanecen en sus propios pecados. Fiel a la ley de la solidaridad, todo cristiano está obligado no solo a convertirse personalmente de su pecado, sino también a luchar, a sufrir y a pagar por los pecados de los hermanos, apresurando con la oración y con el amor su conversión. Meditación de Santo Tomás de Aquino para este primer miércoles de Cuaresma. Intensidad del dolor de Cristo en la pasión. Atended y mirad si hay dolor como mi dolor. Lamentaciones 1:12. En Cristo paciente hubo el dolor verdadero sensible que es causado por algún daño corporal, y también el dolor interior producido por la percepción de algún daño que se llama tristeza. Ambos dolores fueron en Cristo los mayores que pueden sufrirse en la vida presente. Esto acaeció por 4 razones. Por las causas del dolor, porque la causa del dolor sensible fue la lesión corporal, la cual resultó acerba ya por la generalidad de los padecimientos, ya también por el género de ellos, pues la muerte de los crucificados es acervísima a ser clavados en las partes nerviosas y más sensibles, esto es, en las manos y los pies. Y además,
que el peso mismo del cuerpo pendiente acrecienta continuamente el dolor. También se prolonga el sufrimiento, puesto que no mueren inmediatamente como los que son pasados a cuchillo. La causa del dolor interior fue, en primer lugar, todos los pecados del género humano por los que satisfacía padeciendo y que casi se los atribuye cuando dice, las voces de mis delitos. Salmo 21:2. Especialmente la caída de los judíos y de los demás que pecaban en su muerte, y principalmente de sus discípulos que se escandalizaron en la pasión de Cristo. La pérdida de la vida corporal, que naturalmente es horrible a la naturaleza humana. Segunda causa del dolor de Jesús, la magnitud de su dolor puede considerarse por la percepción del paciente según el alma y según el cuerpo. Según el cuerpo tenía una complexión perfecta, puesto que fue formado milagrosamente por obra del Espíritu Santo, y por eso sobresalió en él el sentido del tacto de cuya percepción se sigue el dolor. El alma percibió también eficacísimamente, según las fuerzas interiores, todas las causas de la tristeza. Tercero, la magnitud del dolor de Cristo puede considerarse por la pureza del dolor y de la tristeza, pues en los demás pacientes se mitiga la tristeza interior y hasta el dolor exterior por alguna consideración de la razón, pero por medio de cierta derivación o redundancia de las potencias superiores a las inferiores, lo cual no ocurrió en Cristo paciente, porque dejó hacer a cada una de sus fuerzas lo que le es propio. Cuarto, puede considerarse la magnitud del dolor de Cristo paciente porque tomó voluntariamente estos padecimientos y el dolor con el fin de liberar a los hombres del pecado, y por consiguiente tomó tanta cantidad de dolor como correspondía a la magnitud del fruto que de ello resultaba. Luego, de todas estas causas consideradas en conjunto, aparece manifiesto que el dolor de Cristo fue el mayor.